¿Entendés? Bueno, en esto que vamos intercalando de alguna manera el pensamiento teórico con la práctica o con proyectos concretos, este es un desarrollo bastante completo que hace, aunque luego no se ejecuta, que hace Le Corbusier para la ciudad de Argel, en el norte de África, sobre el Mediterráneo. Entonces, de alguna manera muy pregnado por aquella idea que había pensado, que había simplemente pensado para Río de Janeiro, vuelve a tomar la idea de una enorme cinta, nada más que aquí se ve ajustándose más a las cuestiones locales de la cultura árabe, de la línea curva, de los arabescos y demás. Empieza estas exploraciones en donde ya, en vez de trabajar a redén, o sea, en ese zigzag, fíjense que sin dejar esa idea de alguna manera de los zigzaguenses, le incorpora la curva. Esto coincide con un tiempo en el que Le Corbusier va a empezar otras exploraciones en el campo pictórico, ¿sí? No sabían que Le Corbusier era pintor y había trabajado un periodo de mucha abstracción, de mucha geometrización, y el proyecto Obus para Argel coincide con ese otro tiempo en que Le Corbusier se pone más figurativo, ¿sí? Empieza a representar más el cuerpo humano y demás, y entonces tal vez esta libertad de las curvas también tenga que ver con esas exploraciones en su campo de la pintura y demás. Vuelve a ser una situación similar, nada más que fíjense que en lugar de poner el tema de la actividad del negocio o la actividad administrativa en cruciforme, hace estas placas que plantea dos placas acá que todavía tienen ahí como una reminiscencia de aquello, y para las tiras de vivienda y demás hace estas tiras curvas que, insisto, si uno las mira desde arriba, desde la próxima es muy difícil percibirlo, pero si uno las mira de acá todavía tienen esas cosas de la búsqueda del zigzag, nada más que suavizados por la línea curva, pensando que es la misma cultura argelina. Está sobre el Mediterráneo, como les dije antes, entonces piensen en esta cinta, todas las instalaciones del puerto quedarían por allí. Y entonces sucede aquí, en el tiempo en que él está desarrollando lo de Argelia, sucede el Siam, que de alguna manera es el que todos nos vamos a terminar quedando en la cabeza, ¿no? Ustedes pasaron la materia y después del Siam que se acordarán es de este Siam, que es el Siam 4, que en principio está destinado para ser realizado en Rusia. Los organizadores, que había algunos miembros que participaban que eran rusos, se comunican a la presidencia del Congreso que no estaban dadas las condiciones en Rusia para realizar el Congreso, que realmente la tensión con la parte de los arquitectos y la parte de los urbanistas era muy grande, había una serie de descontentos. Viaja Gideon, verifica esta situación, también baja Le Corbusier y dicen efectivamente no están dadas las condiciones para ir a Rusia. Pese a que Le Corbusier ya había estado en Rusia y estaba trabajando, no estaban dadas las condiciones. Entonces, bien propio de europeo romántico, por eso dicen que del 4, de alguna manera, al 6 son los dominados por los franceses o por el pensamiento de Le Corbusier. ¿Qué les parece más romántico que subirse a un crucero, salir de Marsella, llegar a Atenas y volver a Marsella por el Mediterráneo, y arriba del crucero tener el Congreso? Divino, ¿no? Me pasaron bombas. A pesar de esta condición, llegaron a Atenas, pero en Atenas bajaron, pasaron bárbaro en Atenas también, vuelven a subir y vuelven a Marsella.
no sé si esta condición como de encierro, ¿no?, que te da un crucero, no hace que sea uno de los 100 más productivos. Se analizaron, habían preparado como organizadores planos de la misma escala de casi 30 ciudades europeas. Entonces, el material de trabajo y lo que se piensa en ese congreso es muy rico, porque pudieron comparar las situaciones de un montón de ciudades, tenían las planimetrías a escalas y demás, entonces realmente las conclusiones fueron muy ricas. ¿Qué va a pasar en este SIAM? De alguna manera, el texto que se va a producir, aunque va a ver la luz muchos años más tarde, se llama la Carta de Atenas, el urbanismo de los SIAM, la Carta de Atenas, que habla de la ciudad funcional, ¿sí? Le Corbusier no lo firma él. Todo el mundo sabe que lo escribió él, pero Le Corbusier no lo firma. De alguna manera, adhiriendo a esta idea del Congreso y de que era una cantidad profesional de reuniones, no se adjudica la autoría completa de la carta. Esto es lo que van a leer ustedes, son 90 y pico puntos, Ana. Pero son como puntos, ¿no? Frasecitas, oraciones que son para pensarlas y que principalmente hablan de eso, de la ciudad funcional, de lo que hablábamos recién, de esta zonificación, en donde van a estar estas funciones que dijimos antes, la función de trabajar, la función de circular, la función del ocio, la función de probablemente de vivir, digamos, de pernoctar y demás. Y en realidad tiene 5 puntos la carta, porque toca de una manera bastante particular, y no voy a abrir el juicio de valor para que lo vean ustedes, el tema del patrimonio de las ciudades, ¿sí? El patrimonio arquitectónico, el patrimonio urbanístico. Se los dejo ahí como un puntito para que después cuando la lean para la semana que viene lo puedan abrir y puedan dar su opinión de lo que plantea la carta. Nada de espléndido ahí en la Acrópolis, todo eso. Estamos juntando plata para hacer un congreso arriba de un transatlántico. Bueno. Eso fue en el 33. En el 35, el mismo Le Corbusier hace este planteo. Esta es la que les dije, que no se la confunden con la anterior, con la Ville Contemporaine. Esta es la Ville Radier o la Villa Radiante. También, en principio, a ver, acá como siempre, Le Corbusier la piensa para Rusia. Es una ciudad que él planifica, que piensa para Rusia, en un lugar indefinido de Rusia que después nunca se construye, ¿no? Pero él está pensando como en esa sociedad rusa que ya está bajo el régimen comunista o bolchevique. Ha evolucionado en una cantidad de cosas con respecto a su propio pensamiento, y en otras cosas no tanto. Este plano está cortado. Está cortado, sí. Me ha quedado cortado a mí. Porque yo sé dónde lo saqué y me quedó cortado. Bueno, les cuento lo que sigue acá abajo. La ciudad está organizada de una manera que va a presagiar lo que va a pasar en el planteo de Chandigarh unos años más tarde. Tiene aquí, en la parte más alta, un núcleo que tiene que ver con, de nuevo, el mundo de los negocios, ¿no? O sea, o las oficinas o el espacio del trabajo por allá. Tiene acá al medio una especie de nudo de transporte donde se van a intercambiar los diferentes sistemas de transporte, el transporte urbano y el transporte de larga distancia y demás. Ese punto está acá al medio, entre estas dos manchas. Esta parte es la parte residencial, donde vuelve al planteo Arredel, ¿sí? El planteo en zigzag, y deja acá al medio todo lo que tiene que ver con el equipamiento cultural, de ocio, educativo y demás. Como el centro donde están las viviendas, deja todo nucleado ahí, ese equipamiento.
abajo sigue. Lo que empieza ahí, que se empieza a ver verdecito, yo se los hago como unos rectangulitos. Acá seguiría la industria liviana y la industria de servicios, ¿sí? La industria poco contaminante. Después por acá viene la línea del ferrocarril, pero el ferrocarril industrial, ¿no? El que me trae grandes, o me lleva los productos terminados, me trae materias primas y demás. Y abajo de todo faltaría otro rectángulo que tiene que ver con la industria pesada. Alrededor de la línea del ferrocarril hay dos, después les paso una planta completa. Hay dos líneas de galpones. A ver, esperen un minuto. No, no está acá. Parece que a lo mejor estaba en alguna otra diapositiva. Al medio de los dos hay una línea de galpones que tiene que ver con que el ferrocarril llegara y pudiera tener los galpones para descarga. ¿Sí? Entonces está la línea del ferrocarril, dos líneas de galpones, la industria libre y la industria pesada. De modo que si la industria pesada estuviera acá, estaría bien lejos de ser un elemento contaminante para la ciudad. Y eso es lo que vamos a pensar al menos. Bien. Coherente con esta cuestión, el CIAM del 37, que es el CIAM 5, siguen bajo la órbita del pensamiento de Le Corbusier, le dice, la Carta de Atenas en práctica. ¿Cómo llevar esa Carta de Atenas que se había escrito en el anterior a la práctica? Entonces, ahí van a encontrar que una serie de postulados son viables o son realizables y otra serie de postulados están muy lejos de la posibilidad de llevarlos a la práctica, ¿no? Y ahí van a empezar las fricciones. La vivienda y el ocio van a tomar de nuevo la ciudad de París como caso de estudio porque se hace en la ciudad de París. Y Sert, que es uno de los primeros españoles que participa en casi todos los CIAM, se pregunta, ¿pueden nuestras ciudades tal como están sobrevivir? Esa es la del planteo. El CIAM del 39, que sería en realidad el CIAM 6, que ahí no está puesto, se estaría realizando en Estados Unidos y queda suspendido por la guerra. ¿Sí? Se va a hacer en la ciudad de Nueva York y en base a eso es que Le Corbusier también hace su aportación de cómo se imaginaba la ciudad de Nueva York y demás. Sí quedan pendientes estas cosas, temas de trabajo independientes. En este tiempo ya Gropius, Neutra han emigrado a Estados Unidos. Algunos de ellos son de origen judío, así que habían emigrado a Estados Unidos escapándose. Emigran antes de la guerra, o sea, se escapan del nazismo antes, son acogidos en las universidades de Estados Unidos y demás, y desde allí siguen la enseñanza. En los Países Bajos, el grupo liderado por Gigi Pio y demás, empiezan a plantear cómo va a ser la reconstrucción de la ciudad de Rotterdam, y en Inglaterra se forma un grupo que se llama MARS, como un grupo de investigación en arquitectura moderna, que luego va a ser el encargado de alguno de los otros. El PROVEL se vuelve como local, se atomiza y las discusiones quedan centradas en pequeños grupos en países aislados durante todo este tiempo de la guerra. En ese tiempo de la guerra, en Buenos Aires, después de que había pasado Le Corbusier y había hecho esos garabatos que vimos, ¿no? Que no tenían como mucho viso de realidad, aparece una figura o toma de notoriedad una figura que es Carlos María de la Paolera, un arquitecto, miembro de la Oficina de Planificación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, un tipo sumamente formado y al mismo tiempo trabajando para el Estado, que va a empezar a pensar un plan para Buenos Aires, ¿sí? Entonces, Buenos Aires tenía todos estos problemas. Buenos Aires ya estaba desbordada, Buenos Aires de su propia circunvalación desde Bahía General Paz, ¿no? Entonces, estaba desbordada en algunos corredores, absolutamente desbordada para el otro lado del riachuelo, pero seguía teniendo espacios en blanco adentro. Entonces, nada que hacer con esto, cómo ordenarla, y entonces
empieza principalmente en la apertura de ciertas avenidas. La avenida Corrientes, la avenida Callao, ¿sí? Les pongo esta porque de alguna manera esa foto para mí es muy representativa. Esa foto es de Horacio Coppola. Horacio Coppola fue, si no estoy mal, Cami, el único argentino que participó de la Bauhaus. Horacio Coppola es un fotógrafo, ¿sí? Participó en la Bauhaus, él hizo parte de su entrenamiento en la Bauhaus y vuelve a Buenos Aires, nada, con el ojo más brillante, una cantidad de cosas, y empieza a tomar una serie de fotografías de Buenos Aires que son icónicas, entre ellas esta, que es la foto de la Avenida Corrientes, pero miren, la Avenida Corrientes está ensanchando, de acá para allá está ancha, y de acá para acá todavía está cortita. Entonces como documento de época, pero ya sobresalen algunos edificios que empiezan a hablar de la modernidad en Buenos Aires en la década del 30. De hecho hay un libro, ¿no? Que es solamente sobre la fotografía de Coppola. Lo tenés. ¿A dónde termina la avenida? Acá. En el Obelisco, ¿no? La avenida Corrientes cruza a la 9 de julio con el Obelisco y la otra calle que aparece ahí, diagonal norte. ¿Reconocen esto? Está difícil. Porque esta es la imagen que tenía esto en los 30. ¿No? Una plaza redonda con el Obelisco, ahí arriba recién instalado el Obelisco. Porque se había hecho en el 36 justamente. Ahí con su protagonismo como un recordatorio del cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires, 1536. Entre las cosas que les dejo plantear Le Corbusier para Buenos Aires, no sé si me vuelvo 20 segundos, pero solamente para acá, Le Corbusier decía que tenía que haber una avenida así, importante, que no era la avenida de Mayo, que tenía que ser otra avenida mucho más ancha, y que Buenos Aires no tenía una avenida norte-sur importante tampoco. Esos son los dos grandes ejes que para Le Corbusier faltaban en Buenos Aires, y entonces desde esta institución donde estaba Carlos María La Paulera se empieza a trabajar en la apertura de la avenida 9 de julio. Ven ahí que están como marcadas entre dos líneas blancas una serie de manzanas. Bueno, así estaba consolidado el tejido donde se va a abrir la avenida 9 de julio, una operación casi hausmanniana, ¿no? Se llevaron por delante todo lo que había, demolieron todo esto y acá está el Obelisco que ustedes habían visto recién. Entonces, a mí el cartel de obra, esas fotos se las pongo por el cartel de obra me mata. Porque el cartel de obra es una representación prácticamente literal de lo que vimos de la ciudad vertical, de lo que vimos de la primera ciudad de Le Corbusier, ¿no? De la vida contemporánea, esa idea de los grandes bloques de edificios sucedidos uno atrás del otro y esta enorme avenida y la importancia del tránsito. Entonces, el proyecto, o al menos como se comunica el proyecto a la gente, es con esa misma imagen de lo que estaba planteado para estas ciudades casi ideales que planteaba la modernidad. Bueno, lindo el cartel, las empresas que trabajaban y qué sé yo, linda la realidad. Que distaba bastante de esto, porque a medida que se iban demoliendo iban apareciendo edificios decimonónicos, casas bajas, ¿no? El tejido estaba muy lejos del cerebro, el tejido que iba quedando allí al desnudo. Entre las cosas con las que se va a encontrar en algún momento esto va a ser el Teatro Colón, o con el contrafrente del Teatro Colón. Menos mal que pasaron una cuadra más al sur. Ahí está el Teatro Colón. Miren cómo está como todo apuntaladito allí. Ven que acá hay un despliegue bárbaro con subsuelo, acá hay toda una tabla rasa y acá hay una cantidad de excavaciones
porque aunque ustedes no lo crean, estos son parte de los planos del proyecto de la avenida de 9 de Julio, ahí está esa idea, ¿no? De los bloques, la avenida tiene la avenida propiamente dicha, las dos calles laterales, este es el corte. ¿Qué pasa abajo del corte? Esta es la línea del piso. ¿Qué pasa abajo? Abajo de toda la avenida de Julio hay estacionamientos para autos. Entonces no solamente había que demoler, sino que había que ir hacia abajo. Se arman estas especies de columnas casi egipcias, ¿no? Con estos criterios extraños, pero que también tienen que ver con lo estructural de ir aumentándole la sección para que recibieran las cargas. Y abajo de todo esto están los estacionamientos de la avenida. Siguen existiendo. En algún momento de curiosos entran peatonalmente como para ver de qué se trata. Está muy diferente la imagen, ¿no? De esta imagen como recién estrenado, pero entren de curiosos. Es muy interesante el espacio que se genera ahí abajo y un mundo del que uno parece no entero sobre los autos que están estacionados, son los autos de esa época, ¿no? Bien, entonces fíjense cómo va quedando, lo mismo decíamos por acá, y la apertura, y que todavía no tiene el arbolado, nada, a medida que va avanzando por tramos. Fíjense que acá hay como 4 o 5 cuadras, y no sé si no estaba hecha cada una ni para acá, ni para acá, aunque luego se va a continuar con esa idea de que la avenida prácticamente desembocar en el río. Esa era la idea. Este es el último que señala ahí dentro de la segunda etapa, el cuadro aquel. Es al mismo tiempo el primero de los SIAM que se realizan después de la guerra. Se reúnen en Inglaterra, en Bridgewater, y se reúnen sin tema específico. La realidad los ha superado, la guerra ha planteado incluso más problemas de los que ellos podían imaginar. Vuelven a reunirse nuevamente el grupo original, el grupo fundador, este grupo Mars, que yo se los había señalado, que era el grupo que estaba trabajando en Inglaterra dentro del tiempo de la entreguerra, tiene de alguna manera altísima participación, trabaja en colaboración directa como con Le Corbusier y demás. Así que una de las preguntas principales es esta, que es la que deja Gropius en la colaboración entre el arte, el arquitecto y la ciudad. También sus publicaciones son estas, bastante más lejos de la teoría, ¿no? Más como una recopilación de la práctica que se había hecho en esos años, que de ese pensamiento tan teórico que tenían las otras publicaciones. Y a partir de acá, dice Kenneth Frampton, empieza la lenta aparición de desacuerdos, así dice el libro, ¿no? Ya no se hacen en los países como que eran centrales en Europa, especialmente en Italia, en la ciudad de Bérgamo. Su principal aporte va a ser esta grilla, que se llama la grilla de la Carta de Atenas o la grilla del SIAM, que entre un montón de cosas, aunque a ustedes parezca mentira, es la grilla que determina la forma de representación de la arquitectura como la conocemos hoy, cómo son las plantas, cómo son los cortes, cómo se ponen las cotas, cómo se ponen los niveles. Todo eso sale de este documento que busca una internacionalización de la expresión de la arquitectura, ¿no? Que todos nos podamos entender en planos, no importa en qué lugar del mundo estemos. Ese es tal vez el mejor aporte que tiene este tiempo del SIAM. En Inglaterra empiezan a aparecer más problemas, digamos, se empieza a hablar del corazón de la ciudad. Si el corazón de la ciudad es ese corazón, por eso empiezan los desacuerdos, porque si el corazón de la ciudad es ese corazón que propone Le Corbusier ligado a la actividad productiva, o si el corazón de la ciudad es el centro histórico, no sé cuál es el corazón de la ciudad, dónde, y empieza a aparecer una palabrita que empieza a terminar de horadar las relaciones entre ellos, que es el tema de la identidad, ¿no? Aparece ahí como cortando la palabra. Y a partir de acá, lección 9,
se vuelve como muy masivo. ¿Sí? Los ciudades empiezan a volver masivos en términos de que empiezan a participar también estudiantes. Y entonces ya deja de ser como una discusión entre pares, entre popes, si quieren, de la arquitectura, para que suceda esto. Cada uno de estos personajes empieza a conferencias como a dar clases. Entonces esto resquebrajea el espíritu original de los Siam y aparecen estos dos personajes que son un matrimonio Inés, Alison y Peter Smithson, que junto con otro personaje que ya se los voy a mostrar, empiezan a hablar de un concepto nuevo, empiezan a hablar del hábitat. Y hacen una grilla diferente, que es una gran crítica a la otra, y empiezan a pensar en estas escalas. La grilla básica del urbanismo es casa, calle, distrito, ciudad. ¿Sí? Empiezan a pensar como en las distintas escalas en las cuales tiene que pensar el urbanismo. Fíjense, seguimos en países periféricos. En Siam se reúne en Dubrovnik, en ese momento de Yugoslavia, hoy es Croacia. Continúan el tema anterior, pero miren qué pasa. Le Corbusier no así. Le Corbusier estaba grande y había sucedido algo que para él fue como una estocada de muerte. Los Siam dejaron de hablarse en francés y empezaron a hablar en inglés. Le Corbusier no habla de inglés. Porque el idioma de la cultura a principios del siglo XX era el francés. Entonces, ya Le Corbusier no va a un ámbito en el que no puede entender ni hacerse entender prácticamente, ¿no? O sea, se ha internacionalizado y sucede esto. Y se va a formar un grupo en el cual están Alison y Peter Smithson y los escandinavos Van Eyck y Volken, que van a formar un grupo que se llama Team 10. Ese grupo Team 10 es de alguna manera la sentencia de... ¿Por qué se llaman Team 10? Vamos por partes. Porque iban a ser el team, el equipo encargado de organizar el Siam 10. Entonces el team para organizar el Siam 10. Contando esto de que decíamos recién de que no se había realizado el de Estados Unidos, entonces la numeración iba de esa forma. Y fíjense el cartel que hacen. Ponen la sigla de los Siam y la muerte, la simbolización de la muerte de los Siam. Entonces, el último de los encuentros, puede ser el Siam 11, es en Holanda, acá ya sí con el protagonismo de Van Eyck, y en realidad lo que va a hacer es la disolución oficial del Siam, o algunos autores dirán, no es el primero de los encuentros del Team 10, es el último de los Siam o es el primero de los encuentros del Team 10. Y la historia del Team 10 la seguiremos más adelante. ¿Sí? Esto es, de alguna manera, la síntesis de lo que pasa en el urbanismo. La semana que viene hacen el ejercicio con la ciudad de Buenos Aires y el plan de Le Corbusier, Purchen y Arroyo. De ahí luego, para la próxima unidad, estudiaremos esas tres ciudades que son Chandigarh, Brasilia e Islamabad, que si bien están fuera de este tiempo, estamos viendo nosotros, son las ciudades que recogen los principios de la ciudad funcional, tal como lo plantea la Carta de Atenas. Y pero estas tres las vamos a ver en la próxima unidad. Y con eso sí, muchas gracias, nos vemos. Demasiado que llegue hasta acá, gente. Muchas gracias por la paciencia de parte de ustedes conmigo.